¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero origen de la brujería? No el que cuentan las películas. No el de los cuentos medievales. Sino el que aparece en el libro más antiguo, más influyente y más controversial de la historia, la Biblia. Porque, aunque muchos lo ignoran, la brujería no comienza en la Edad Media. No empieza con mujeres acusadas en aldeas europeas. No nace en rituales paganos tardíos. Según el relato bíblico, su origen es mucho más antiguo. Y mucho más aterrador. Hoy vamos a explorar un tema que ha generado debates durante siglos. Un tema que conecta ángeles caídos, conocimiento prohibido, rebelión celestial y el deseo humano de poder. Pero antes de continuar, algo importante. Esta historia está basada en textos bíblicos y en escritos antiguos relacionados con la tradición judeocristiana, como el Génesis y referencias históricas vinculadas al llamado Libro de Enoc. No es ficción inventada para asustar. Son interpretaciones de textos reales que han influido en civilizaciones enteras. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia. Es una reconstrucción de cómo, según la Biblia, comenzó el conocimiento prohibido. Cómo el ser humano recibió saberes que no debía tener. Y cómo eso marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como brujería. Prepárate. Porque esta no es una historia de escobas y calderos. Es una historia de cielo, traición y oscuridad. Y todo comienza antes del diluvio. Antes del diluvio, el comienzo de todo. Mucho antes de reinos. Mucho antes de imperios. Mucho antes incluso de Noé. La humanidad era joven. En el libro del Génesis, capítulo 6, aparece uno de los pasajes más misteriosos y debatidos de toda la Biblia. Un texto breve, pero estremecedor. Allí se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Durante siglos, teólogos y estudiosos han señalado que esa expresión, en el contexto hebreo antiguo, hacía referencia a seres celestiales. Ángeles. Pero no cualquier tipo de ángeles. Según tradiciones judías antiguas y textos históricos como el llamado Libro de Enoc, un escrito que circulaba en tiempos del Segundo Templo y que es mencionado indirectamente en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, esos seres eran conocidos como los vigilantes. Y aquí comienza lo aterrador. Estos ángeles no descendieron para ayudar. Descendieron para desobedecer. Según el relato, alrededor de 200 vigilantes bajaron a la tierra, liderados por un ángel llamado Semyaza. Hicieron un juramento en el monte Hermón. Un pacto de rebelión. Sabían que lo que estaban haciendo era prohibido. Pero lo hicieron de todos modos. Tomaron esposas humanas. Y de esa unión nacieron los Nefilim. Gigantes. Seres híbridos. Violentos. Corruptos. La Biblia menciona brevemente su existencia. Las tradiciones antiguas amplían la historia. Los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, eran moralmente devastadores. Trajeron caos, violencia y corrupción a la tierra. Pero lo más inquietante no fue solo su nacimiento. Fue lo que los vigilantes enseñaron a la humanidad. Porque no bajaron con las manos vacías. Trajeron conocimiento. Conocimiento prohibido. Y ahí, según estos relatos antiguos, comienza el verdadero origen de la brujería. El conocimiento prohibido. Los vigilantes no solo cruzaron el límite entre el cielo y la tierra. Cruzaron algo aún más peligroso. El límite del conocimiento. Según los antiguos relatos asociados al libro de Enoc, cada uno de estos ángeles caídos enseñó algo específico a la humanidad. No eran simples secretos, eran habilidades que cambiarían el rumbo de la civilización. Uno enseñó el uso de metales. Forjar espadas. Fabricar lanzas. Crear armaduras. Por primera vez, el ser humano aprendió a matar con eficacia. Otro enseñó el arte de los cosméticos y el embellecimiento artificial. Pinturas para los ojos. Joyas. Adornos. El deseo comenzó a ser manipulado. Pero eso no era lo peor. Otros vigilantes enseñaron astrología. Encantamientos. Raíces mágicas. Conjuros. Interpretación de signos celestiales.
En otras palabras, enseñaron prácticas que hoy asociamos con la brujería. La Biblia es clara en otros pasajes posteriores, como en Deuteronomio 18, cuando prohíbe la adivinación, la hechicería, los encantamientos y la consulta con espíritus. ¿Por qué prohibir algo con tanta firmeza? Porque, según esta tradición antigua, esos conocimientos no tenían origen humano. Tenían origen rebelde. No fueron descubiertos. Fueron entregados. Y ese saber alteró el corazón del hombre. La humanidad comenzó a confiar en rituales en lugar de fe. En fórmulas en lugar de obediencia. En poder oculto en lugar de Dios. El mundo se llenó de violencia, pero también de prácticas ocultas. El conocimiento que debía permanecer en el cielo ahora estaba en manos humanas. Y lo que comenzó como curiosidad se convirtió en corrupción total. La tierra, dice Génesis, se llenó de maldad continuamente. No era solo violencia física. Era corrupción espiritual. Y cuando el conocimiento prohibido se mezcla con el orgullo humano, el resultado es devastador. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando la corrupción alcanzó su punto máximo, el cielo respondió. El juicio del cielo. La corrupción ya no era un rumor. Era total. El libro del Génesis declara algo estremecedor. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era solo violencia. No eran solo guerras. Era una humanidad completamente contaminada. Contaminada por la sangre de los Nefilim. Contaminada por el conocimiento prohibido. Contaminada por prácticas que habían nacido de la rebelión celestial. Según las tradiciones antiguas, los vigilantes no solo enseñaron brujería, enseñaron cómo invocar, cómo manipular fuerzas invisibles, cómo alterar la naturaleza espiritual. El mundo se volvió irreconocible. Y entonces, el cielo decidió intervenir. Según el relato del libro de Enoc, Dios envió arcángeles para ejecutar juicio. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel descendieron con una misión clara. Detener la corrupción. Los Nefilim serían destruidos. Los vigilantes serían encadenados en oscuridad, aguardando juicio. Y la tierra sería purificada. Pero la purificación no sería simbólica. Sería total. El diluvio. El evento que conocemos por la historia de Noé no fue solo un castigo por violencia humana. Fue, según esta tradición, una limpieza cósmica. Un reinicio. Un intento de borrar la influencia de aquel conocimiento prohibido. Lluvia durante 40 días. Aguas cubriendo montañas. Civilización sumergida bajo juicio. Solo una familia sobrevivió. Noé. Un hombre descrito como justo en su generación. Mientras el mundo antiguo desaparecía bajo las aguas, parecía que el origen de la brujería había sido erradicado. Que el conocimiento prohibido había sido borrado. Pero no fue así. Porque aunque los cuerpos perecieron, las enseñanzas ya habían sido sembradas. Y el ser humano nunca olvidó del todo. El regreso de la sombra. Las aguas bajaron. La tierra volvió a secarse. Noé y su familia salieron del arca con una misión: comenzar de nuevo. Un nuevo inicio. Un mundo limpio. Pero aunque la tierra había sido purificada, el corazón humano seguía siendo el mismo. Y el conocimiento no se borra con agua. Con el paso de las generaciones, la humanidad volvió a organizarse. Surgieron ciudades. Surgieron líderes. Surgieron imperios. Y con ellos volvió el deseo de poder. En los relatos bíblicos posteriores encontramos algo revelador. Prácticas ocultas aparecen nuevamente en civilizaciones como Egipto, Babilonia y Canaán. Magos. Adivinos. Hechiceros. En el libro del Éxodo, cuando Moisés se enfrenta al faraón, los magos de Egipto imitan algunas de las señales realizadas por el poder de Dios. ¿Cómo podían hacerlo? El texto no lo explica en detalle, pero demuestra algo inquietante. El conocimiento oculto seguía vivo. En Babilonia,
Siglos después, el profeta Daniel se encuentra rodeado de astrólogos y encantadores. En Canaán, los pueblos practicaban rituales que incluían adivinación, invocación de espíritus y sacrificios rituales. Por eso, cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida, aparece una advertencia contundente en Deuteronomio 18. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni hechicería, ni encantador, ni medium, ni quien consulte a los muertos. La prohibición no es ligera. Es absoluta. Porque, según la perspectiva bíblica, esas prácticas no son simples supersticiones. Son ecos de una rebelión antigua. Son restos del conocimiento entregado antes del diluvio. Son fragmentos de aquella enseñanza que comenzó con los vigilantes. Y aquí está lo más inquietante. La Biblia no presenta la brujería como un mito. La presenta como algo real, pero prohibido. Real y peligroso. No como poder neutral, sino como una puerta. Una puerta que, según estos textos antiguos, nunca debió abrirse. Pero aún falta algo más profundo. Porque el verdadero peligro no era solo el conocimiento. Era el deseo humano de usarlo. La rebelión del corazón. Hasta ahora hemos hablado de ángeles caídos, de gigantes, de conocimiento prohibido, del diluvio. Pero aquí está el punto clave. La Biblia no presenta la brujería solo como un conjunto de rituales. La presenta como un acto de rebelión. En el libro de 1 Samuel 3 y 23, el profeta Samuel le dice al rey Saúl algo impactante. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La comparación es directa. Rebelarse contra Dios es espiritualmente equivalente a practicar adivinación. ¿Por qué? Porque en el fondo, la brujería, según la perspectiva bíblica, representa algo más profundo que conjuros o símbolos. Representa el deseo humano de controlar lo invisible, de manipular lo espiritual, de obtener poder sin rendición. Y ese fue exactamente el pecado original en el Edén. La serpiente no le ofreció a Eva ignorancia. Le ofreció conocimiento. Seréis como Dios. Ese es el hilo que conecta todo. Los vigilantes bajaron buscando independencia. La humanidad recibió conocimiento buscando poder. Civilizaciones enteras construyeron sistemas ocultos buscando control. Y en cada etapa, el problema no fue la curiosidad. Fue el orgullo. La Biblia muestra que cada vez que el ser humano intenta acceder al poder espiritual fuera del diseño divino, el resultado es caos. Saúl consultó a una medium en Ende, y terminó perdiendo su reino. Israel adoptó prácticas paganas, y terminó en exilio. Civilizaciones obsesionadas con lo oculto, desaparecieron. No porque el conocimiento fuera fantasía, sino porque, según la narrativa bíblica, tocar lo espiritual sin autorización divina es invitar consecuencias. Y aquí la historia comienza a cerrarse. Porque el verdadero origen de la brujería, según estos textos, no está solo en los vigilantes. Está en algo más cercano. Algo más incómodo. El corazón humano. El deseo de poder. El deseo de ser como Dios. El eco que aún resuena. Todo comenzó antes del diluvio. Ángeles que descendieron. Un juramento en la oscuridad. Conocimiento prohibido entregado a manos humanas. Luego vino el juicio. El agua. El silencio. Parecía el final. Pero no lo era. Porque la verdadera historia nunca fue solo sobre los vigilantes. Nunca fue solo sobre los nefilim. Nunca fue solo sobre conjuros o estrellas interpretadas en el cielo. Gigantes caminando sobre la tierra. Un mundo corrompido. Fue sobre algo más profundo. El deseo humano de cruzar límites. Desde el Edén hasta Babilonia. Desde la medium de Ende hasta las advertencias de Deuteronomio. La Biblia repite el mismo patrón. Cuando el ser humano busca poder espiritual fuera de Dios, se desconecta de la fuente de la vida. La brujería, según esta narrativa antigua, no es simplemente magia. Es la búsqueda de control en lugar de confianza. Es querer dominar lo invisible en vez de rendirse al Creador. Es repetir la antigua promesa de la serpiente.
seréis como Dios. Y tal vez lo más inquietante de todo es que esta historia no está enterrada en el pasado. Porque hoy, miles de años después, la humanidad sigue fascinada con lo oculto. Sigue buscando respuestas en energías, rituales, signos, invocaciones. Sigue creyendo que el conocimiento prohibido es poder. Pero la Biblia plantea una advertencia clara. No todo poder viene con libertad. Algunos vienen con cadenas. Los vigilantes fueron encadenados según el relato antiguo. Los gigantes desaparecieron. Las civilizaciones que abrazaron lo oculto cayeron. Y, sin embargo, la decisión sigue siendo personal. No se trata de miedo. Se trata de dirección. ¿Buscamos poder o buscamos verdad? ¿Queremos controlar o confiar? ¿Queremos conocimiento sin límites o sabiduría con propósito? Tal vez el verdadero terror del origen de la brujería no está en los ángeles caídos. Está en reconocer que la misma tentación sigue viva. Y que cada generación, incluida la nuestra, debe elegir qué hacer con ella. Porque la historia no termina con el diluvio. No termina en Babilonia. No termina en la Edad Media. Continúa aquí, ahora, en cada decisión que tomamos sobre dónde ponemos nuestra fe. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Suscríbete para más relatos basados en textos antiguos y hechos históricos que han marcado la humanidad. Y recuerda, algunas historias no fueron escritas para asustarnos. Fueron escritas para advertirnos.